El eco de los pasos resonaba en el mármol del Tribunal de la Ciudad de México. Afuera, el ruido de los autos se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes, pero dentro, el silencio era tan denso que podía cortarse. En el centro de la sala, un hombre descalzo, con la ropa gastada por el tiempo y el polvo del camino, levantó la mirada hacia el estrado. Era Mateo Hernández, un campesino de San Isidro del Monte, acusado de un crimen que juraba no haber cometido. El juez Eduardo Salinas, con su traje impecable y una sonrisa cargada de soberbia, hojeaba los papeles del caso sin siquiera mirarlo. «¿Así vienes a pedir justicia?», dijo levantando una ceja con desprecio. «¿Descalzo? ¿No pudiste ni ponerte unos zapatos para venir a la corte?». Un murmullo recorrió la sala. Algunos se rieron, otros agacharon la cabeza con vergüenza ajena. Mateo no respondió, solo apretó las manos, temblando, pero no de miedo, sino de contención. Su voz, cuando habló, fue suave y firme a la vez. «No vengo solo, señor juez». Eduardo soltó una carcajada seca. «Ah, ¿no vienes solo? ¿Trajiste a tu abogado milagroso? ¿O acaso a los santos de tu pueblo para que hablen por ti?». Mateo respiró profundo. Su mirada, cansada y honesta, se clavó en los ojos del juez. «Vengo con la verdad, y con quien la conoce mejor que cualquiera aquí». El juez soltó un bufido y movió la cabeza con ironía. «Veremos si la verdad también usa guaraches rotos», dijo, provocando otra risa general en la sala. El fiscal comenzó a leer los cargos: robo agravado de maquinaria de construcción, daño a la propiedad privada y resistencia a la autoridad. Mateo escuchaba en silencio, como si cada palabra pesara más que la anterior. Detrás de él, una mujer de cabello castaño, la abogada Lucía Ortega, tomaba notas rápidas en un cuaderno gastado. A pesar de su juventud, había aprendido que los tribunales no siempre eran lugares de justicia, sino de poder. Lucía lo observó con compasión. Sabía que algo no cuadraba. Las pruebas parecían forzadas, los testigos demasiado sincronizados. Pero, ante un juez como Eduardo Salinas, todo intento de defensa se convertía en una batalla perdida. El aire en la sala se sentía pesado, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. Mateo levantó la vista hacia la cruz de madera que colgaba en la pared, justo detrás del estrado. Cerró los ojos por un instante y murmuró algo que nadie escuchó. El juez golpeó el mazo con fuerza. «Silencio en la sala». Su voz retumbó con autoridad. «Este tribunal no es una iglesia. Aquí no se reza, se juzga». Lucía quiso hablar, pero el juez la interrumpió con un gesto de la mano. «Tendrá su turno, abogada. Por ahora, escuche cómo su cliente hunde más su propio caso». Mateo bajó la cabeza. En ese instante, algo cambió. No en la sala, sino en el ambiente. Una corriente de aire recorrió el lugar, ligera, pero perceptible. Algunos sintieron un escalofrío. Otros miraron hacia las ventanas, aunque todas estaban cerradas. Mateo sonrió apenas. Eduardo, molesto por la distracción general, volvió a golpear el mazo. «Orden. Si vuelve a repetirse una interrupción como esta, suspenderé la audiencia». El silencio regresó, más tenso que antes. Mateo, sin decir una palabra más, permaneció de pie, con el rostro sereno. En su interior, sabía que ese día no estaba solo. Y mientras el juez se acomodaba en su silla, creyendo tener el control absoluto, una sombra de duda cruzó fugazmente su mente, tan rápida que la ignoró. No sabía que aquel momento marcaría el inicio de algo que ni el poder, ni la ley, ni la burla podrían detener jamás. Porque ese día, en un tribunal lleno de arrogancia y desprecio, la justicia del cielo ya había decidido intervenir. Si quieres saber lo que sucedió cuando la justicia humana falló y algo divino ocurrió, suscríbete y no te pierdas lo que viene. El amanecer en San Isidro del Monte tenía un tono distinto. El canto de los gallos se mezclaba con el olor del pan recién horneado y el humo de los fogones de leña. Las montañas se despertaban cubiertas de neblina y entre ellas caminaba Mateo Hernández, con su sombrero viejo
y las manos curtidas por los años de trabajo. A cada paso, el barro se pegaba a sus guaraches gastados, pero su espíritu seguía firme. En el pueblo todos lo conocían. Era el hombre que nunca decía no cuando alguien necesitaba ayuda. Si un techo se caía, él lo reparaba. Si alguien enfermaba, llevaba agua, comida o una oración. Su madre, doña Tomasa, una mujer de fe inquebrantable, lo esperaba cada tarde sentada frente a la puerta de su pequeña casa de adobe, hilando mientras rezaba. «Hijo, no dejes que la pobreza te quite la esperanza», le decía siempre. «Dios mira el corazón, no los zapatos». Mateo sonreía. Su vida era sencilla pero honesta. Trabajaba en la construcción de un puente que uniría su pueblo con la carretera principal. El proyecto traía promesas de progreso, aunque todos sabían que la empresa contratista se quedaba con la mayor parte del dinero. Él no se metía en problemas, solo hacía su trabajo y volvía a casa al caer el sol. Una tarde, mientras cargaba sacos de cemento, uno de los supervisores, Ramiro Castañeda, se acercó con una sonrisa torcida. «Oye, Mateo, tú que siempre estás aquí hasta tarde, ¿no habrás visto quién se llevó la maquinaria anoche?», preguntó con tono sospechoso. Mateo lo miró confundido. «¿Maquinaria? No, señor. Yo terminé mi turno y me fui a mi casa». Ramiro lo observó con desconfianza y se alejó murmurando. Esa misma noche, patrullas de la policía llegaron al pueblo. Las sirenas rompieron la calma, despertando a todos. Golpearon la puerta de Mateo y, sin darle tiempo de hablar, lo esposaron frente a su madre. «Está detenido por robo y sabotaje», dijo un agente mientras revisaba la casa. Doña Tomasa lloraba, aferrándose al rosario. «Mi hijo no ha robado nada, por el amor de Dios». Los vecinos salieron, algunos gritando, otros rezando. Nadie entendía qué pasaba. Los policías encontraron en el patio una llave inglesa con las iniciales de la empresa, algo que Mateo jamás había visto. Era la prueba perfecta que justificaba su arresto. En el camino hacia la comisaría, el silencio pesaba. Mateo miró las luces de su pueblo desvanecerse por la ventana del vehículo. «No te preocupes, mamá», susurró para sí mismo. «La verdad no necesita abogado, solo paciencia». En la delegación lo interrogaron durante horas. Le ofrecieron un trato, confesar para reducir la condena. Él se negó. «No confesaré algo que no hice. La justicia sabrá la verdad», respondió con serenidad. Pero los oficiales solo se rieron. «La justicia», dijo uno de ellos, «no es para los que caminan descalzos». Al amanecer, le dieron una muda de ropa sucia y lo llevaron a la capital para enfrentar el juicio. En el trayecto, miró los cerros perderse en el horizonte. Cada kilómetro lo alejaba de su madre, de su tierra, de todo lo que conocía. En la Ciudad de México, el ruido y el caos lo abrumaron. El concreto reemplazó las montañas y el aire olía a gasolina. Allí lo esperaba una abogada joven, Lucía Ortega, asignada de oficio. Al verlo entrar, se sorprendió por su mirada tranquila. «Soy su defensora», dijo extendiendo la mano. «Haremos lo posible por probar su inocencia». Mateo asintió con respeto. «Señorita, yo solo pido una cosa, que me escuchen con el corazón. No traigo trajes ni títulos, pero la verdad está conmigo». Lucía lo observó en silencio. Había visto muchos hombres rendirse antes de llegar al juicio, pero en Mateo había algo distinto, una calma que no venía del miedo, sino de la fe. Y mientras firmaban los documentos, una sensación extraña recorrió el ambiente, como si algo invisible estuviera a punto de mover los hilos del destino. Lo que ocurrió después en el tribunal cambiaría la vida de todos, y la historia apenas comenzaba. El sol apenas asomaba sobre la ciudad cuando Mateo fue conducido esposado al edificio gris de la fiscalía. El aire olía a humedad y desconfianza. Lo sentaron frente a una mesa metálica, donde un agente escribió su nombre sin mirarlo. Lucía Ortega llegó unos minutos después, con el cabello recogido y los ojos firmes, cargando una carpeta delgada que parecía tan frágil como la esperanza misma. «Señor Hernández».
dijo con voz serena. Revisé su expediente. Hay inconsistencias graves. Las pruebas fueron entregadas por la empresa y no por la policía. Eso no es normal. Mateo asintió con calma. Yo no robé nada. Esa herramienta que dicen que encontraron nunca fue mía. Lucía lo observó detenidamente. Había en su mirada una mezcla de cansancio y dignidad que desarmaba cualquier duda. Lo sé, respondió ella. Pero el juez asignado al caso no es fácil. Eduardo Salinas. Tiene fama de rápido y de duro. El nombre resonó en el aire como un mal presagio. Mateo bajó la vista. Si él busca la verdad no tendrá problema conmigo, dijo con una confianza que descolocó a la abogada. Mientras esperaban la audiencia preliminar, los rumores crecían. Algunos empleados de la empresa declararon que lo vieron merodear la obra la noche del robo. Otros afirmaron que Mateo había discutido con el capataz. Todo parecía cuidadosamente armado. Lucía sospechaba que había algo más oscuro detrás, pero carecía de pruebas. Por la tarde fue trasladado al centro de detención preventiva. El lugar apestaba a sudor, metal y resignación. Compartía la celda con dos hombres que lo miraban con curiosidad. «¿Por qué estás aquí, compa?», preguntó uno. «Dicen que robé», contestó Mateo recostándose contra la pared. «¿Y lo hiciste?», insistió el otro. Mateo sonrió con tristeza. «Solo robé la confianza de los que creen que un pobre no puede ser honesto». Los hombres se quedaron en silencio. En medio de aquel ambiente hostil, sus palabras tenían el peso de una oración. Esa noche, Lucía no pudo dormir. En su pequeño departamento revisó los documentos una y otra vez. Los nombres, las fechas, los sellos, algo no cuadraba. Había una firma repetida con distintas tintas. «Falsificaron los informes», murmuró. Pero sin pruebas sólidas nada podía hacer. A la mañana siguiente, volvió al penal para hablar con su cliente. «Mateo, escúcheme», dijo con urgencia. «La situación es complicada. Si no encontramos testigos que lo respalden, el juez dictará prisión preventiva». «No tengo miedo», respondió él. «El miedo es para los que saben que mienten». Lucía lo miró con una mezcla de admiración y desconcierto. «¿Usted siempre fue así de tranquilo?». «No. Aprendí que cuando uno tiene la conciencia limpia, no hay barro que lo manche». Un guardia los interrumpió. Tiempo terminado. Cuando Mateo fue conducido de nuevo a su celda, el sonido de los candados resonó como un eco del destino. En la oscuridad, se arrodilló y oró en silencio. No pidió milagros, solo fortaleza. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente a su dolor. Días después, Lucía fue citada por un funcionario del juzgado. El hombre, de traje impecable, le ofreció un acuerdo. Si su cliente se declaraba culpable, podría recibir una condena menor. Ella lo miró con desdén. ¿Y si es inocente? El funcionario se encogió de hombros. En este país, señorita, eso no siempre importa. Al salir el viento soplaba con fuerza, levantando polvo y papeles. Lucía respiró hondo. No podía rendirse. Algo dentro de ella, una voz, un presentimiento, le decía que aquel campesino tenía razón. En el penal, Mateo miró hacia la pequeña ventana donde apenas entraba la luz. Recordó las palabras de su madre y una promesa que había hecho en su corazón. «Nunca renegaré de la verdad, aunque me cueste la libertad». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo oxidado, un relámpago iluminó la celda por un instante. Mateo levantó la vista y una calma profunda lo envolvió. No sabía que su juicio se acercaba, y con él, el momento en que la justicia humana mostraría su verdadero rostro. Y lo que ese tribunal estaba por presenciar, nadie lo olvidaría jamás. El murmullo de la gente llenaba la sala principal del tribunal. Era un lugar imponente, de techos altos y paredes cubiertas por retratos de antiguos magistrados. Cada rostro parecía observar con frialdad el presente, como guardianes de una justicia que hacía mucho había olvidado al pueblo. En el centro, rodeado por el peso de esa solemnidad, Mateo Hernández esperaba su turno para ser juzgado.
Vestía un pantalón raído y una camisa que alguna vez fue blanca. Sus pies descalzos descansaban sobre el suelo frío. La noche anterior, uno de los presos le había robado sus zapatos mientras dormía. No dijo nada. Caminó así hasta el tribunal, sintiendo bajo su piel el temblor del destino. El juez Eduardo Salinas entró con paso firme, su toga negra ondeando como sombra. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en Mateo. Frunció el ceño con una mezcla de fastidio y desprecio. ¿Ese es el acusado?, preguntó con tono sarcástico. El secretario asintió. Eduardo se reclinó en su asiento cruzando los brazos. Vaya, esto sí que es una falta de respeto. ¿Vienes descalzo a un juicio? ¿O es parte de tu estrategia, campesino, para dar lástima? Un murmullo de risas recorrió la sala. Lucía Ortega, sentada junto a Mateo, se levantó con el rostro encendido. Su señoría, mi cliente fue víctima de un robo en la celda. No fue su intención presentarse así. ¿Y ahora también culpan al sistema?, replicó el juez con ironía. No me interesa su excusa. Si no puede mantener la dignidad en su aspecto, dudo que la tenga en sus actos. Mateo lo miró directamente, sin rencor, con esa calma que incomodaba más que la rabia. Con todo respeto, señor juez, dijo en voz baja pero firme, los pies no hacen al hombre. Es el corazón quien camina con o sin zapatos. El silencio cayó por un instante. Eduardo apretó los labios molesto. Guarde sus sermones para la iglesia. Aquí hablamos con pruebas, no con fe. El fiscal se levantó de inmediato, aprovechando la tensión. Su señoría, el acusado fue visto cerca del sitio del robo, y en su casa se hallaron herramientas pertenecientes a la empresa afectada. Además, un testigo asegura que escuchó su voz la noche del incidente. Lucía se incorporó. Ese testigo cambió su declaración 3 veces, y las herramientas pudieron ser colocadas allí sin que mi cliente lo supiera. No hay evidencia directa que lo vincule con el delito. El juez levantó una ceja. Señorita Ortega, su trabajo es admirable, pero ingenuo. La justicia no se mueve con intuiciones. Mateo respiró profundo. Sentía el peso del mundo sobre los hombros, pero dentro de sí había una luz que no se apagaba. Recordó a su madre y su consejo eterno. Dios no llega tarde, hijo. Llega cuando el alma ya no puede más. Mientras el juez revisaba los documentos, un sonido lejano de truenos retumbó. Las luces del tribunal parpadearon por un segundo, provocando un leve murmullo entre los presentes. Eduardo alzó la vista, irritado. Continúen, Lucía susurró a Mateo. No se deje provocar, tenemos que mantenernos firmes. No se preocupe, licenciada, respondió él con serenidad. La verdad no grita, espera su turno para hablar. El fiscal presentó una nueva evidencia, una carta supuestamente escrita por Mateo donde confesaba el robo. Lucía la tomó con incredulidad. Esto es falso, dijo con firmeza. Mi cliente no sabe escribir con esta letra, y además la fecha no coincide. El juez, sin siquiera mirar la carta, replicó con desdén. Todo eso lo evaluaremos al dictar la sentencia. Mateo cerró los ojos por un momento. No oró en voz alta, solo en silencio. Sintió que algo más lo escuchaba, algo que estaba más allá de esa sala cargada de arrogancia. Cuando volvió a abrir los ojos, el juez lo miraba con impaciencia. ¿Tiene algo más que decir en su defensa? Mateo levantó la mirada, sereno. Solo que mi verdad no depende de sus risas, señor juez, y cuando llegue el momento, todos sabrán quién está realmente en el banco de los acusados. Un escalofrío recorrió la sala. Nadie entendió por qué, pero en el aire quedó suspendida una sensación extraña, como si algo invisible estuviera preparándose para entrar. Y lo que ocurrió después, nadie en ese tribunal podría olvidarlo jamás. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando reanudaron la audiencia. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo presintiera que algo importante estaba por suceder. Mateo permanecía de pie, con las manos cruzadas al frente, su rostro sereno pero sus ojos cansados. Frente a él, el juez Eduardo Salinas hojeaba los documentos con la misma frialdad con la que se observa un insecto antes de aplastarlo.
Lucía Ortega, su abogada, trataba de contener su frustración. Había pasado la noche revisando el expediente, buscando algún resquicio legal que le diera esperanza. «Señoría», dijo al levantarse, «pido que se escuche nuevamente al testigo principal. Hay contradicciones que no fueron consideradas en su declaración inicial». El juez levantó la vista apenas. «Denegado. Ya escuchamos suficiente teatro por hoy». Lucía apretó los puños. «Con todo respeto, este juicio no es un teatro, es la vida de un hombre inocente». Eduardo sonrió con arrogancia. «Eso está por verse». Mateo observaba la escena en silencio. Por dentro, un torbellino de pensamientos lo agitaba. «No me escuchan, pero él sí». La voz de su madre resonó en su memoria. «Hijo, cuando el mundo cierre sus oídos, habla con el cielo». Respiró hondo y se mantuvo en pie. El fiscal pidió que ingresaran a los nuevos testigos. 2 hombres con trajes oscuros entraron con paso firme. Sus rostros eran conocidos en la empresa constructora. Lucía los reconoció. Uno era Ramiro Castañeda, el supervisor que había acusado a Mateo desde el principio. «¿Conoce al acusado?», preguntó el fiscal. «Sí, señor. Lo vi cerca del almacén la noche del robo. Parecía nervioso». Lucía se levantó de inmediato. «¿Puede precisar la hora?». Ramiro dudó apenas un segundo. «Alrededor de las 10». «Curioso», replicó ella, «porque según el registro de transporte el señor Castañeda salió de la obra a las 9:30. El murmullo recorrió la sala. Eduardo golpeó el mazo. «Silencio. Este tribunal no tolerará insinuaciones». Lucía insistió. «Solo busco la verdad, señor juez». El juez la miró con irritación. «La verdad la dicta la evidencia, no sus conjeturas». Mateo alzó la vista hacia el estrado. Sus ojos se cruzaron con los del juez. Fue solo un instante, pero bastó para que Eduardo sintiera algo extraño. Una incomodidad que no sabía explicar. Había visto muchos acusados rogar, llorar o mentir, pero nunca había visto a alguien mirarlo así, con compasión. «¿Qué mira, Hernández?», preguntó con un dejo de burla. «A un hombre cansado», respondió Mateo con calma, «pero no de trabajar, sino de no escuchar». La sala entera quedó muda. Lucía contuvo el aliento. Eduardo sintió un leve temblor en las manos y rápidamente escondió el gesto tras el expediente. «Basta de insolencias», rugió. «Si vuelve a hablar sin permiso, lo sacaré del tribunal». El fiscal retomó el interrogatorio con torpeza, pero la tensión ya había cambiado de dirección. Varios asistentes murmuraban entre sí. Lucía aprovechó el momento. «Señoría, solicito que se examine la autenticidad de la carta presentada ayer. Hay indicios claros de falsificación». Eduardo la ignoró. «La carta será considerada válida hasta que se pruebe lo contrario». Mateo cerró los ojos por un instante. Podía sentir la frustración de su defensora, la burla del juez, la mentira de los testigos, pero también algo más, una presencia silenciosa que le recordaba que no estaba solo. El sonido de la lluvia comenzó a golpear las ventanas. Un trueno sacudió el edificio. Algunos asistentes se santiguaron. Lucía intentó continuar, pero el juez declaró un receso. «Esta sesión se suspende por hoy. Mañana escucharé la declaración final del acusado, si es que tiene algo útil que decir». Mateo asintió lentamente. «Sí, señor juez. Mañana hablaré. Y diré solo la verdad». Eduardo lo observó salir escoltado por los guardias. Por primera vez no sintió superioridad, sintió miedo. No sabía por qué, pero aquella mirada de Mateo había dejado en él una huella que no podía borrar. Y al caer la noche, algo más que la tormenta se preparaba para despertar. La lluvia no había parado en toda la tarde. Golpeaba las rejas del penal como si el cielo mismo quisiera derrumbar sus muros. Dentro de la celda, Mateo Hernández se sentaba en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría y los brazos cruzados sobre las rodillas. La humedad subía por el concreto, y cada gota que caía del techo marcaba el ritmo de su respiración. A unas celdas de distancia, los reclusos discutían por cualquier cosa: un pedazo de pan, una manta,
una palabra mal entendida. Pero Mateo permanecía en silencio, observando el pequeño trozo de cielo que se filtraba entre los barrotes. Aquel rectángulo oscuro, atravesado por relámpagos, era su única ventana al mundo. Cerró los ojos y murmuró una oración. Padre, si la verdad es tuya, no permitas que se apague mañana. No te pido libertad, solo justicia. Las palabras se desvanecieron en el aire húmedo. Durante unos segundos, pareció que el viento respondía, moviendo suavemente las sombras de la celda. Mateo suspiró y por primera vez en días sonrió. Horas más tarde, la puerta metálica se abrió con un chirrido. Era Lucía Ortega, con el rostro pálido por el cansancio. Traía su abrigo empapado y una carpeta en las manos. El guardia que la escoltaba le dio apenas unos minutos. «No debió venir con esta tormenta», dijo Mateo sorprendido. «No podía quedarme en casa», respondió ella, intentando secar su cabello. «Necesitaba hablar con usted antes de la audiencia». Se sentó frente a él, separada por la mesa oxidada. Los ojos le brillaban, no por esperanza, sino por impotencia. «He buscado pruebas, testigos, cualquier cosa, pero todo está cerrado. El juez no quiere escucharme». «Ya tiene la sentencia escrita, Mateo». Él la observó con calma. «Entonces no busque convencerlo. Busque no rendirse». Lucía bajó la mirada. «¿Cómo puede estar tan tranquilo? Mañana podrían condenarlo a años de prisión». «Porque no me condenan por mentir», contestó él. «Me juzgan por tener fe en algo que no se compra ni se vende». Ella tragó saliva. Por primera vez, sintió que aquel hombre tenía algo que los demás no, una paz que no provenía de la lógica. «Quisiera creer como usted», susurró. «Crea, licenciada, no en mí, sino en la justicia, que no necesita togas ni sellos». Un trueno estremeció el techo. El guardia golpeó la puerta con el bastón. 5 minutos más. Lucía respiró profundo. «Haré todo lo que pueda mañana. No le prometo ganar, pero no voy a callarme». «Eso basta», respondió Mateo. «No todo triunfo se mide con libertad». Ella cerró la carpeta y lo miró fijamente. «Si tuviera que decirle algo por última vez, ¿qué sería?» Mateo sonrió. «Que no hay última vez para quien confía en la verdad». El guardia entró. Lucía se levantó con los ojos húmedos. «Hasta mañana, Mateo». «Hasta mañana, licenciada», dijo él, y su voz sonó más fuerte que los truenos. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio regresó. El viento seguía soplando, y la lluvia se filtraba por los bordes del techo, cayendo justo sobre el rostro de Mateo. No se movió. Entonces algo distinto sucedió. Un resplandor leve cruzó el pasillo del penal. Los guardias no lo vieron, pero un recluso murmuró desde su celda. «¿Vieron eso? Hay alguien allá afuera». Mateo levantó la cabeza. Frente a las rejas, a unos metros de distancia, distinguió una silueta. Un hombre de pie bajo la lluvia, sin paraguas, sin abrigo. Vestía de blanco y el agua no parecía tocarlo. «¿Quién anda ahí?», gritó un guardia desde el fondo, pero no obtuvo respuesta. Mateo lo miró con el corazón latiendo despacio, como si ya supiera quién era. El hombre no habló, solo lo observó con una mirada profunda y serena, y aunque la distancia era grande, Mateo sintió que aquel rostro lo había visto antes. El guardia volvió a gritar. El relámpago iluminó el pasillo, y el hombre había desaparecido. Mateo bajó la cabeza, susurrando con una certeza que no necesitaba explicación. «Mañana no estaré solo». Y cuando el amanecer llegó, la historia de la justicia humana estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana amaneció gris, como si el cielo se negara a despertar. Las calles de la Ciudad de México estaban cubiertas por un velo de neblina que hacía desaparecer los edificios a lo lejos. Frente al tribunal, el aire olía a humedad y café recién hecho. La gente entraba con prisa, buscando refugio del frío, sin imaginar que ese día presenciarían algo que escapaba de toda razón. Mateo fue conducido al interior con las manos esposadas.
Caminaba tranquilo, con la mirada fija al frente. Los guardias lo empujaban, impacientes, pero él no ofrecía resistencia. A cada paso, sentía el suelo vibrar bajo sus pies descalzos, como si el mundo respirara con él. En la sala, el juez Eduardo Salinas ya estaba en su asiento. Lucía Ortega preparaba sus papeles, tratando de ocultar el temblor de sus manos. El fiscal murmuraba algo al oído de un periodista que tomaba notas con una sonrisa irónica. El murmullo se apagó cuando el juez golpeó el mazo. «Que comience la audiencia final del caso Mateo Hernández», anunció con voz seca. Lucía se levantó. «Su señoría, antes de iniciar, quisiera presentar una petición...» «Denegada», interrumpió Eduardo sin dejarla terminar. «Este caso se ha prolongado demasiado. Hoy tendremos sentencia». Mateo levantó la vista y respiró profundo. «Antes de que hable, señor juez», dijo con calma, «permítame hacer una sola pregunta». Eduardo frunció el ceño. «No está autorizado para interrogar a nadie». «Solo quiero saber», continuó Mateo sin alterar su tono, «si hoy la verdad será escuchada, aunque no venga vestida de traje». El juez sonrió con desprecio. «La verdad no necesita discursos de mártir». En ese instante, la puerta del tribunal se abrió lentamente. Nadie la había tocado. El sonido del viento se coló en la sala, trayendo consigo un silencio absoluto. Todos voltearon al mismo tiempo. Un hombre entró caminando despacio, vestido de blanco, con los pies descalzos. Sus ropas, aunque simples, parecían nuevas, inmaculadas. El guardia más cercano dio un paso al frente. «Disculpe, señor, no puede pasar durante la audiencia». El hombre lo miró con una serenidad que desarmó toda autoridad. «He venido a hablar por quien no ha sido escuchado», dijo con voz profunda, cálida, imposible de ignorar. Lucía lo observó con el corazón acelerado. No lo conocía, pero su sola presencia le producía una paz inexplicable. El juez, molesto, golpeó el mazo. «¿Quién es usted? ¿Quién lo autorizó a entrar aquí?» El hombre avanzó hasta el banco de los acusados y se sentó justo al lado de Mateo. Los guardias no se movieron. Algo invisible los detenía. «Mi nombre es Jesús de Nazaret», respondió el visitante con una mirada que atravesaba el alma. «Estoy aquí por el hombre que ustedes acusan». El murmullo se transformó en caos. Algunos se levantaron de sus asientos, otros se persignaron. El fiscal soltó una risa nerviosa. «¿Jesús?», dijo burlón. «Perfecto. Ahora sí tenemos un milagro en los tribunales». Jesús no apartó la vista del juez. «No busco milagros», respondió. «Solo verdad». Eduardo trató de mantener la compostura. «Esto es una falta de respeto. Guardia, saque a este hombre de inmediato». Nadie se movió. Los guardias parecían paralizados, como si una fuerza los hubiera dejado sin voluntad. La voz de Jesús resonó con calma. «No temas, juez. No vine a condenarte, sino a mostrarte lo que tus ojos se negaron a ver». Lucía apenas podía respirar. Algo en el ambiente había cambiado. El aire era más liviano y una luz tenue iluminaba el lugar, aunque las lámparas permanecían apagadas. Eduardo se levantó furioso. «Basta, esto es una farsa, un circo». Jesús lo miró con compasión. «No hay farsa en el amor, ni circo en la verdad, solo corazones cerrados». Mateo bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Sabía que no vendría solo. Susurró. El juez, temblando, volvió a sentarse. «Si dice ser Jesús, demuéstrelos». Jesús sonrió suavemente. «No he venido a probar mi nombre, sino el tuyo». La sala quedó en silencio. Por primera vez el juez Eduardo Salinas sintió que algo dentro de él empezaba a quebrarse, aunque no entendía por qué. Y lo que ese hombre revelaría a continuación pondría al descubierto lo que nadie se atrevía a confesar. El silencio cayó como un peso sobre todos los presentes. Nadie se atrevía a respirar. El nombre de Jesús de Nazaret seguía flotando en el aire, suspendido entre la incredulidad y el miedo. Los ojos del juez Eduardo Salinas se movían de un lado a otro, buscando explicación lógica, pero no la encontraba. Lucía, sentada junto a Mateo,
Sentía que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Jesús permanecía tranquilo, con las manos apoyadas sobre las rodillas, observando al juez con una mezcla de ternura y tristeza. Su voz rompió el silencio, suave pero firme. No vine a juzgarte, Eduardo. Vine a recordarte lo que olvidaste cuando el poder te cegó. El juez se incorporó con brusquedad. Basta, esto es una provocación. No permitiré que un impostor convierta mi tribunal en un templo. Jesús no respondió. Lo miró en silencio, y esa quietud era más poderosa que cualquier palabra. Eduardo intentó sostenerle la mirada, pero tuvo que apartar los ojos. Una sensación desconocida lo atravesó. Vergüenza. El fiscal, nervioso, trató de intervenir. Su señoría, esto es claramente una interrupción ilegal. Deberíamos suspender la audiencia hasta que seguridad retire a este sujeto. Jesús giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Suspender la verdad? ¿Expulsarla también del tribunal? Preguntó con serenidad. El fiscal palideció. Yo solo cumplo con mi deber. Tu deber, replicó Jesús, es servir a la justicia, no venderla al mejor postor. Un murmullo recorrió el público. Algunos espectadores se levantaron, incapaces de apartar la vista del hombre de blanco. Una mujer del público comenzó a llorar sin entender por qué. Lucía, con la voz temblorosa, se dirigió al juez. Su señoría, por favor. Algo está pasando aquí que ninguno de nosotros puede explicar, pero escúchelo. Solo escúchelo. Eduardo golpeó el mazo con fuerza. Silencio, abogada. Yo soy la autoridad aquí. Jesús lo observó en calma. No lo dudo. Pero hay una autoridad más alta que no se sienta en tronos, sino en corazones limpios. El juez apretó los puños. ¿Qué pretende? ¿Convertir este juicio en un sermón? Pretendo mostrarte lo que has hecho, dijo Jesús, sin levantar la voz. No solo con este hombre, sino con todos los que confiaron en ti y fueron humillados. Mateo, en silencio, observaba todo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No era miedo lo que sentía, sino una profunda gratitud. Sabía que algo más grande que él se había puesto en marcha. Jesús volvió su mirada al público. Este tribunal representa la justicia humana, la que mide con oro, la que premia la mentira y castiga la humildad. Pero hoy, la verdad no vino a ser defendida, vino a defenderlos a ustedes. Una corriente de aire recorrió la sala. Las lámparas parpadearon. Nadie se movía. Eduardo intentó hablar, pero su voz se quebró. No tiene derecho, susurró. Tú lo sabes, dijo Jesús con dulzura. Fuiste tú quien ordenó alterar los informes. Fuiste tú quien permitió que el inocente cargara con la culpa del poderoso. El juez quedó paralizado. ¿Cómo sabes eso?, balbuceó. Porque nada queda oculto cuando la verdad entra a una sala donde todos la habían cerrado con llave. Lucía miró a Jesús con asombro. ¿Está diciendo que todo fue manipulado? Jesús la miró con ternura. Tú lo sentiste desde el principio, hija. Lo supiste, pero el miedo te detuvo. Ahora deja que la verdad hable por sí sola. El juez respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. No. Eso es imposible, no puedes saberlo. Jesús se levantó lentamente. Su sombra se proyectó sobre el estrado. Eduardo, cada sentencia que dictaste sin escuchar, cada burla contra los humildes, hoy pesa sobre tu alma más que sobre tus hombros. El juez dio un paso atrás, pálido. Nadie en la sala se movía. El fiscal intentó escapar, pero la puerta no se abría. Jesús volvió a mirar a Mateo. No temas. Lo que fue sembrado en el dolor florecerá en justicia. El silencio volvió, más profundo que antes. Nadie entendía si lo que estaban viendo era real o un sueño colectivo. Solo sabían que algo en ellos había cambiado. Y mientras el juez temblaba ante sus propias mentiras, la verdad estaba a punto de revelarse por completo. El aire del tribunal se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se atrevía a moverse. Los ojos del juez Eduardo Salinas
temblaban ante la mirada serena de Jesús, que seguía de pie frente a él. La tensión era tan grande que incluso el tic-tac del reloj parecía resonar como un trueno. Jesús dio un paso adelante. Su voz sonó clara, sin enojo, pero con una autoridad que atravesaba el alma. Eduardo, tú sabes que los informes fueron falsificados, que la empresa compró tu silencio con dinero que nunca trajo paz a tu casa. El juez retrocedió un poco, intentando sostener su máscara de poder. No sabes de lo que hablas. Eso son calumnias, balbuceó, pero su voz carecía de firmeza. Jesús lo miró con compasión. El miedo te hizo creer que podías controlar la justicia, pero la justicia no se compra ni se vende. Tú la encerraste en papeles manchados, y ahora esos papeles hablarán. De pronto, un ruido seco se escuchó. Los archivadores del fondo se abrieron solos, y carpetas comenzaron a caer una por una sobre el suelo. La gente gritó, algunos retrocedieron, otros se quedaron paralizados. Entre los documentos esparcidos, varias hojas se deslizaron hasta la mesa del juez. Lucía, incrédula, se inclinó para verlas. Son copias de los contratos de la empresa, susurró. Pero tienen las firmas verdaderas, no las que estaban en el expediente. Jesús asintió. Los hombres mienten, pero la verdad nunca se esconde del todo. El fiscal, pálido, intentó intervenir. Esto es imposible. Alguien manipuló los archivos. Jesús volvió su mirada hacia él. El que manipula documentos cree que puede borrar la culpa, pero solo la retrasa. Fuiste tú quien cambió las pruebas para favorecer al juez y proteger a la empresa. El fiscal empezó a sudar. Mentira. Yo solo seguí órdenes. Eduardo lo observó con desesperación. «¡Cállate!», gritó, pero era demasiado tarde. El silencio del público se rompió con murmullos cada vez más fuertes. Lucía, temblando, se acercó a Mateo. Todo era cierto. Nos usaron para tapar su corrupción. Mateo bajó la cabeza sin ira, sin orgullo. La verdad no necesita defensa, solo su momento para hablar. Jesús se dirigió nuevamente al juez. Durante años firmaste sentencias contra los inocentes. Condenaste a quienes no tenían poder para defenderse. Hoy cada una de esas decisiones pesa sobre ti. Eduardo se llevó las manos a la cabeza. No, yo solo hacía mi trabajo. No podía enfrentarme al sistema. No hablo del sistema, respondió Jesús con dulzura. Hablo de tu corazón. Tú sabías cuando algo estaba mal, y aún así callaste. Ese silencio fue tu verdadera condena. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del juez. Lucía no podía creer lo que veía. Nunca había imaginado a un hombre tan poderoso quebrarse de esa forma. Jesús extendió la mano y señaló a Mateo. Este hombre al que humillaste por venir descalzo tiene más dignidad que todos los que se sientan en estos bancos, porque aunque perdió todo, nunca perdió su verdad. Mateo alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Jesús. En ellos no había reproche, solo gratitud. El público comenzó a susurrar oraciones. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban al hombre de blanco, como si comprendieran por fin algo que no se podía explicar con palabras. Jesús caminó hasta el centro del tribunal. Hoy, la justicia del cielo ha hablado, dijo con voz profunda. No a través del castigo, sino del reconocimiento. El que roba perdón y humildad, ese encuentra la redención. Eduardo cayó de rodillas, sollozando. ¿Qué debo hacer?, preguntó quebrado. Jesús lo miró con ternura. Empieza por pedir perdón a quien humillaste, y aprende que el poder solo tiene sentido cuando se usa para servir. El juez giró hacia Mateo temblando. Perdóname, susurró, incapaz de sostenerle la mirada. Mateo asintió despacio. Ya lo hice desde el primer día que me juzgaste. La sala se llenó de un silencio nuevo. No era miedo, ni sorpresa. Era paz. Pero el peso de la verdad aún no había caído por completo, y lo que estaba por ocurrir cambiaría el destino de todos los presentes. El sonido de los sollozos del juez Eduardo Salinas retumbaba en el tribunal como un eco de culpa. Las manos le temblaban, los documentos caían al suelo,
y su respiración se volvía errática, entrecortada. La autoridad que había impuesto durante años se desmoronaba frente a todos, como un muro viejo que ya no podía sostenerse. Jesús lo observaba sin juicio en los ojos, con una compasión que quemaba más que la ira. Su voz volvió a llenar la sala, suave pero firme, como el viento que anuncia una tormenta. No temas al derrumbe, Eduardo. Lo que se cae no siempre muere. A veces solo renace en verdad. El juez levantó la mirada, sus ojos rojos y vacilantes. ¿Renacer?, murmuró. ¿Cómo puede renacer alguien que ha destruido tantas vidas? He condenado inocentes. He dejado que los poderosos compren mi firma. Todo lo que soy está manchado. Jesús dio un paso hacia él. La mancha no es eterna si hay arrepentimiento. Lo eterno es el orgullo de quien no quiere verla. Lucía, todavía de pie junto a la mesa de defensa, observaba en silencio. Había dedicado años a enfrentarse a hombres como aquel juez, fríos, distantes, impenetrables. Pero ahora veía en él algo distinto: vulnerabilidad. Mateo permanecía tranquilo, con las manos juntas, como si rezara por el mismo hombre que lo había humillado. Eduardo se cubrió el rostro. «No puedo más», dijo entre lágrimas. «La culpa me está matando». Jesús se inclinó levemente hacia él. «La culpa solo mata cuando no se convierte en aprendizaje. No vine a castigarte, sino a recordarte que aún puedes elegir». Los murmullos del público crecían. Algunos observaban con asombro, otros con incredulidad. Pero nadie se atrevía a interrumpir. El ambiente era tan denso que hasta el aire parecía contener la respiración. El juez cayó de rodillas. «¿Qué esperas que haga? ¿Cómo limpio tanto daño?», le preguntó con voz quebrada. Jesús extendió su mano y le respondió: «Empieza reconociendo que el poder sin compasión no es justicia, sino tiranía. Pide perdón, no con palabras, sino con actos. Devuelve dignidad a quienes la perdiste». Eduardo lo miró temblando. «¿Y si nadie me perdona?». «Entonces aprende a perdonarte tú», dijo Jesús. «Quien se perdona con humildad abre espacio para ser transformado». Por primera vez, el juez bajó la cabeza no por vergüenza, sino por respeto. Sus lágrimas caían sobre el estrado, y cada una parecía arrastrar un poco de su arrogancia. Lucía habló con voz suave. «Su señoría, todos hemos cometido errores. Pero este momento quizás sea la primera vez que un juez enfrenta su propio juicio». Eduardo la miró con los ojos vidriosos. «He sido juez toda mi vida, y nunca entendí lo que era la justicia hasta hoy». Se volvió hacia Mateo. «Te vi como un hombre pequeño, indigno de mi sala, pero tú eres quien me mostró lo que significa tener fe». Mateo sonrió apenas. «No fui yo, señor juez». «Fue él», dijo mirando a Jesús. «Él solo me dio valor para no rendirme». Jesús asintió con una leve sonrisa. La verdad no se defiende con espadas, sino con corazones dispuestos a cargar su peso. El juez, con voz trémula, susurró: «He sido ciego, y ahora lo veo». El silencio volvió a cubrir la sala. Lucía respiró profundo, conteniendo las lágrimas. En ese instante, un rayo de luz entró por la ventana del tribunal, iluminando el lugar donde el juez se encontraba arrodillado. Jesús lo miró una última vez. «Has comprendido, Eduardo. No hay justicia verdadera sin misericordia, ni poder que valga más que el perdón». El juez asintió lentamente, su rostro empapado de lágrimas. «¿Y qué pasará ahora?». Jesús dio media vuelta y respondió con calma: «Ahora hablará la verdad, y cuando la verdad habla, el alma se libera». Eduardo bajó la cabeza, temblando. Había enfrentado a criminales, abogados y testigos falsos, pero nunca al espejo de su propia alma. Y comprendió que ese día no era Mateo quien estaba siendo juzgado, sino él. Pero aún faltaba el último acto de esa justicia divina, y su veredicto cambiaría el destino de todos para siempre. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el murmullo del viento filtrándose por las rendijas del tribunal. Todos miraban al juez Eduardo Salinas,
aún arrodillado con las manos cubriéndose el rostro. Su respiración era irregular, su traje arrugado, su orgullo hecho polvo. Por primera vez en su vida no sabía qué hacer. Había pasado años creyéndose dueño de la justicia y ahora comprendía que nunca la había conocido. Jesús seguía frente a él, tranquilo, con la mirada llena de compasión. No había reproche en su rostro, solo una luz serena, cálida, imposible de describir. Su voz resonó suave pero firme. El hombre que reconoce su error ya ha dado el primer paso hacia la verdad. Lo que te pesa no es el castigo, sino la culpa. Y la culpa solo se disuelve con perdón. Eduardo levantó lentamente la cabeza. Su voz salió entrecortada. No sé si puedo perdonarme. He destruido demasiadas vidas. He burlado la ley que debía proteger. ¿Por qué alguien como tú me hablaría de perdón? Jesús lo miró con ternura. Porque fui enviado para los que se pierden, no para los que se creen justos. El perdón no es un premio, es una oportunidad. El juez cerró los ojos. Lágrimas silenciosas le recorrían las mejillas. ¿Y si la gente no puede olvidar lo que hice? Preguntó con voz débil. El recuerdo duele, respondió Jesús, pero también enseña. No busques borrar el pasado. Úsalo para sanar lo que rompiste. Mateo observaba en silencio. Sus ojos, cansados, brillaban con una paz extraña. Dio un paso adelante y dijo con voz suave: Señor juez, yo no guardo rencor. Usted me humilló, sí, pero también me enseñó algo, que incluso los más duros pueden cambiar cuando la verdad los toca. Eduardo lo miró sorprendido. ¿Tú me perdonas?, murmuró incrédulo. Desde antes de saber que lo necesitaría, respondió Mateo. El odio es una cadena, y yo no nací para ser prisionero de nadie. Lucía, de pie, observaba aquella escena con los ojos llenos de lágrimas. No entendía del todo lo que estaba presenciando, pero sabía que era real. Algo invisible recorría la sala, como si la luz misma respirara. Jesús se acercó un poco más al juez. Eduardo, levántate, no para volver al estrado, sino para empezar de nuevo. La justicia del cielo no destruye, restaura. El juez se incorporó lentamente. Sus piernas temblaban, pero se puso de pie. Miró a Mateo y luego a Lucía. No merezco perdón, dijo, pero quiero merecerlo. Prometo dedicar lo que me queda de vida a limpiar el daño que causé. Jesús asintió con una leve sonrisa. Eso es lo que hace un hombre justo, no esconder su error, sino transformarlo. El aire en la sala pareció volverse más liviano. Algunos asistentes lloraban sin entender por qué. Otros simplemente se quedaron mirando, conmovidos. Eduardo respiró profundamente. Hoy por primera vez entiendo lo que significa juzgar. No se trata de castigar, sino de escuchar. Jesús lo miró con dulzura. Y escuchar es el primer acto de amor. Mateo se acercó un paso más. Extendió la mano. No lo juzgo, señor juez. Todos tropezamos. Pero la diferencia está en levantarse con el corazón limpio. Eduardo dudó un segundo y luego tomó su mano. Aquel apretón no era solo un gesto. Era la reconciliación de dos mundos, el del poder y el de la humildad. Jesús los observó con serenidad. Hoy el cielo sonríe, dijo suavemente, porque donde hubo soberbia hay humildad, donde hubo dolor, ahora hay perdón. La luz que entraba por las ventanas se volvió más brillante. Parecía envolverlos a todos en una claridad que no hería los ojos, sino el alma. Eduardo respiró con alivio por primera vez en años. Gracias, susurró, mirando al hombre de blanco. Gracias por no rendirte conmigo. Jesús le sonrió. Yo nunca me rindo con los que aún pueden amar. Y mientras la luz llenaba el lugar, algo profundo cambió en el corazón de todos los presentes. Ya no estaban ante un juicio, sino ante un renacer. Pero el juicio aún debía concluir, y el veredicto que se anunciaría sería más que un fallo humano. Sería una declaración del cielo mismo. El tribunal permanecía en un silencio absoluto. Las miradas estaban fijas en el estrado donde el juez Eduardo Salinas,
aún con los ojos húmedos, se preparaba para pronunciar las palabras que todos esperaban. La tensión era tan espesa que parecía que el aire mismo contenía la respiración. Jesús observaba en calma, de pie junto a Mateo Hernández, cuya serenidad contrastaba con el nerviosismo del resto. Eduardo respiró profundamente antes de hablar. Durante años creí que la justicia era una balanza de poder, dijo con voz trémula, que quien usaba la toga tenía el derecho de decidir sobre la vida de los demás. Hoy entiendo que la verdadera justicia no se dicta desde un estrado, sino desde la conciencia. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas dejaron de escribir. Los guardias intercambiaron miradas. Nadie había escuchado al juez hablar así. Eduardo continuó con voz más firme. Después de revisar la evidencia y reconocer los errores cometidos, declaro que el señor Mateo Hernández es inocente de todos los cargos que se le imputan. El público contuvo el aliento por un segundo, y luego el silencio se rompió con aplausos espontáneos. Lucía cubrió su rostro con las manos, aliviada. Mateo cerró los ojos y murmuró un agradecimiento en voz baja. Pero Jesús, quieto, solo sonrió con una paz infinita. El juez levantó la mirada hacia él. «No sé si merezco seguir en este lugar», dijo, bajando la voz. «Pero gracias a ti hoy entiendo que el perdón también es una forma de justicia». Jesús respondió con suavidad. «El perdón no borra el pasado, pero abre camino al futuro. Usa lo que aprendiste para servir, no para mandar». Lucía se acercó a Mateo. «Lo logramos», susurró sin poder contener las lágrimas. «Pero siento que esto fue más que un caso ganado». Mateo asintió. «Sí, no vencimos a la ley». «La verdad nos liberó». Eduardo observó a Mateo con respeto. «Hernández, no puedo cambiar lo que viviste, pero puedo prometer que ningún otro hombre será humillado en este tribunal». Mateo lo miró con humildad. «Su promesa vale más que una sentencia, señor juez». El juez se volvió hacia Jesús, pero él ya no estaba en el mismo lugar. Miró a su alrededor, confundido. El banco donde había estado sentado estaba vacío, aunque las huellas descalzas seguían marcadas en el piso de mármol. Lucía fue la primera en notarlo. «¿Dónde está?», preguntó con voz apenas audible. Mateo sonrió. «Se fue porque ya no era necesario quedarse». El juez bajó la mirada y murmuró. «Nunca creí que lo vería, y aún así, siento que siempre estuvo aquí». El público comenzó a salir lentamente, en silencio, como si nadie quisiera romper la paz que había quedado suspendida en el aire. Los aplausos cesaron, y solo el sonido lejano de la lluvia acompañaba la escena. Lucía tomó la carpeta de documentos y suspiró. A veces la justicia llega disfrazada de milagro. «No», dijo Mateo, «los milagros solo aparecen donde hay fe, y este lugar hoy la encontró». El juez Salinas salió del estrado. Caminó hacia la puerta principal sin la solemnidad de antes, con paso humano, frágil, real. Antes de irse, se detuvo un momento frente a Mateo. «Gracias por no odiarme». Mateo lo miró con ternura. «El odio me habría condenado más que cualquier sentencia». Eduardo asintió y se alejó en silencio, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas altas del tribunal. Lucía colocó una mano sobre el hombro de Mateo. «¿Qué hará ahora que es libre?». Él la miró, con una sonrisa tranquila. «Volver a mi pueblo, a empezar de nuevo. La verdad no solo me liberó a mí, también a ellos». En el suelo, las huellas de Jesús seguían brillando débilmente, como si el mármol las recordara. Mateo se arrodilló, tocó una de ellas y murmuró: «Gracias, Señor, por venir al tribunal de los hombres para recordarnos cómo juzga el cielo». La luz del día lo envolvió por completo, y en ese instante, todos los presentes sintieron que habían sido testigos de algo más grande que un juicio, un acto de fe. Pero la historia de Mateo no terminaba ahí. Lo que haría después cambiaría no solo su vida, sino la de todo un pueblo. El tren avanzaba lento,
atravesando montañas cubiertas de niebla. Mateo Hernández observaba el paisaje desde la ventana, con la cabeza apoyada en el cristal y los ojos llenos de recuerdos. Cada curva del camino le recordaba algo: la voz de su madre, los niños jugando en la plaza, el olor a pan recién hecho. Hacía meses que no veía su pueblo, pero en su corazón nunca lo había dejado. Cuando llegó a San Isidro del Monte, el aire era distinto. El viento olía a tierra mojada y el sonido de los gallos rompía el amanecer. Los vecinos se reunieron al verlo caminar por el camino de piedra. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con emoción contenida. Nadie imaginaba que aquel hombre humilde, acusado de ladrón, regresaría convertido en símbolo de esperanza. Doña Tomasa, su madre, lo esperaba en la puerta de la vieja casa. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras abría los brazos. «Hijo», gritó temblando, «sabía que volverías». Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo el peso del tiempo en su pecho. «Ya pasó todo, mamá. La verdad habló, y la justicia también». Ella lo miró con orgullo. Dios nunca abandona a los que caminan con fe. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El padre Andrés, un hombre anciano de voz profunda, se acercó. «Bienvenido, Mateo. Todo el pueblo oró por ti. El juez vino hace unos días». Mateo lo miró con sorpresa. «¿El juez?» «Sí», respondió el sacerdote. «Llegó aquí buscando perdón. Dijo que necesitaba enfrentarse al lugar de donde venías para entender lo que destruyó». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Y la gente?» «Lo escuchó», dijo el padre Andrés con serenidad. «Algunos lo rechazaron, otros lloraron. Pero tú sabes cómo es este pueblo. El que cae y se levanta merece otra oportunidad». Horas después, el sonido de un motor rompió la calma. Un auto se detuvo frente a la plaza. Era Eduardo Salinas, el ex juez. Llevaba ropa sencilla, sin escoltas, sin trajes, sin poder. Caminó despacio hacia Mateo, rodeado por el silencio del pueblo. «Vine porque no podía quedarme con el perdón sin mirarte a los ojos», dijo con voz baja. «Quería agradecerte y también pedir perdón a tu gente». Mateo lo miró y su mirada fue como un espejo. No había odio, solo compasión. «No me debes nada, señor Salinas. Lo que hiciste fue tu prueba y lo que yo viví fue la mía. Ambos salimos distintos». El ex juez tragó saliva. «He renunciado a los tribunales. Quiero dedicarme a ayudar a quienes no tienen voz». «Entonces estás empezando de nuevo», respondió Mateo. «Y eso también es justicia». Los vecinos, poco a poco, comenzaron a acercarse. Nadie habló, pero sus rostros decían más que las palabras. El padre Andrés hizo una señal, y el sonido de las campanas volvió a llenar el aire. Mateo extendió la mano al ex juez. San Isidro siempre ha recibido a los que vienen con el corazón limpio. Eduardo dudó un instante, y luego estrechó su mano. En ese gesto sencillo, todo el peso del pasado pareció disolverse. Doña Tomasa lloraba, pero no de tristeza. «Mira, hijo», susurró. «Hasta el cielo se ve distinto hoy». El viento soplaba con suavidad. El sol comenzaba a asomar entre las nubes, bañando el pueblo con una luz dorada. Mateo respiró profundo. Sentía que algo nuevo nacía dentro de él, una paz que ya no dependía del juicio de los hombres, sino del amor que había aprendido a dar sin condiciones. Lucía Ortega llegó al pueblo poco después, cargando una mochila y una sonrisa sincera. «Me prometí venir a ver cómo seguías», dijo al verlo. Mateo sonrió. «Aquí estoy, licenciada. Vivo, libre, y con ganas de seguir construyendo algo que valga la pena». Lucía lo abrazó. «Entonces cuenta conmigo». El pueblo entero comenzó a aplaudir. No era celebración por una victoria, sino por un renacimiento, porque aquel hombre descalzo, humillado en un tribunal, había regresado como símbolo de perdón, fe y esperanza. Pero lo que Mateo construiría después dejaría una huella que transformaría para siempre la historia de San Isidro del Monte. El sol de la mañana caía suave sobre San Isidro del Monte. Las montañas, cubiertas de un verde brillante,
reflejaban la calma que el pueblo no conocía desde hacía mucho tiempo. En el centro, donde antes había un terreno vacío, se alzaban las primeras columnas de lo que pronto sería la Escuela de la Verdad y la Esperanza, un sueño que Mateo Hernández había convertido en su misión. Con las manos llenas de polvo y el rostro marcado por el esfuerzo, Mateo mezclaba cemento junto a un grupo de vecinos. «No construimos solo paredes», decía con una sonrisa. «Construimos futuro». Los niños corrían alrededor, riendo, mientras doña Tomasa los observaba desde la sombra de un árbol, rezando en silencio. Cada ladrillo que se colocaba era un símbolo de fe, una promesa cumplida después de tanto dolor. Días después, Lucía Ortega llegó nuevamente al pueblo. Traía consigo varios libros y una caja de materiales escolares. Al verla, Mateo dejó su trabajo por un momento y caminó hacia ella. «Sabía que volverías», dijo, limpiándose las manos. Lucía sonrió. «No podía quedarme en la ciudad. Ese tribunal ya no era mi lugar. Quiero enseñar aquí, ayudar a que los niños aprendan que la verdad no se teme». Mateo asintió con gratitud en los ojos. «Entonces, esta escuela tendrá más que paredes firmes, tendrá raíces». Mientras conversaban, el sonido de pasos se acercó por el camino principal. Era Eduardo Salinas, el exjuez, vestido con ropa sencilla y una pequeña mochila al hombro. Los murmullos del pueblo comenzaron de inmediato. Algunos lo miraban con recelo, otros con curiosidad. Mateo fue el primero en acercarse. «Señor Salinas», dijo con tono sereno. «Bienvenido a San Isidro». Eduardo bajó la cabeza. «No vengo como juez, vengo como hombre. Supe que estaban levantando una escuela y quisiera ayudar. No tengo dinero, pero mis manos aún sirven para trabajar». Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Mateo extendió una pala hacia él. «Aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo si tienes ganas de construir». El exjuez tomó la herramienta y comenzó a trabajar en silencio, junto a los demás. A medida que pasaban los días, los habitantes fueron aceptándolo. Lo veían sudar, cargar materiales, compartir su pan con los niños. Poco a poco, el hombre que había representado el poder se convertía en un símbolo de humildad. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, el padre Andrés se acercó a Mateo. «Has cambiado este pueblo, hijo, pero lo que hiciste no vino solo de tus manos». Mateo sonrió. «Lo sé, padre. Él nos mostró el camino, pero era nuestra tarea seguirlo». Esa noche, el pueblo entero se reunió frente a la construcción. Las luces improvisadas iluminaban las paredes recién terminadas. Lucía leyó en voz alta una frase que habían grabado sobre la entrada. «La verdad libera, la fe reconstruye y el perdón sana». Los aplausos llenaron el aire. Mateo miró hacia el cielo y susurró: «Gracias, Señor, por quedarte en nosotros». Eduardo se acercó a Lucía mientras los niños jugaban. «Nunca imaginé encontrar paz aquí», dijo con voz tranquila. «La justicia que buscabas estaba en ti», respondió ella. «Solo necesitabas escucharla». Al día siguiente llegaron visitantes de pueblos cercanos. Querían aprender del proyecto, colaborar, imitar lo que San Isidro estaba logrando. La noticia comenzó a correr por toda la región. Un hombre que fue acusado injustamente había fundado una escuela en honor a la verdad, y un juez caído ayudaba a construirla. Mateo no buscaba reconocimiento, pero su historia comenzó a inspirar a otros. La fe sencilla de un campesino había movido más corazones que cualquier discurso. Al caer la noche, el viento soplaba suave. Doña Tomasa, con su rosario entre los dedos, dijo: «Tu padre estaría orgulloso, hijo». Mateo la abrazó. «Todo lo que tengo se lo debo a Dios y a la fe que tú me enseñaste». En el horizonte, una estrella brilló con intensidad. Parecía una señal, un recordatorio silencioso de que el cielo no olvida a los que actúan con el corazón. Pero aún quedaba algo más por revelarse, un último mensaje que sellaría para siempre el legado de Mateo y el eco de aquel tribunal donde la verdad habló con voz divina.
El amanecer cubría San Isidro del Monte con un tono dorado y sereno. El canto de los gallos resonaba entre los cerros, y el viento soplaba con olor a tierra fresca. La escuela de la verdad y la esperanza ya estaba terminada. En sus paredes blancas, aún húmedas de pintura, se reflejaba la luz del nuevo día. En el patio, los niños jugaban riendo mientras Mateo Hernández los observaba desde una banca de madera, con la mirada tranquila de quien ya no carga cadenas. Lucía Ortega se acercó con una carpeta bajo el brazo. «Hoy vendrá un periodista de la capital», dijo con tono amistoso. «Quiere hacer una nota sobre la escuela, sobre todo lo que han logrado aquí». Mateo sonrió. «Que escriba lo que quiera, pero que no hable de mí. Esto no es sobre un hombre, es sobre la fe que nunca se rindió». Lucía asintió. «Esa es precisamente la historia que vale la pena contar». Un grupo de niños corrió hacia ellos, mostrando un pequeño cartel hecho a mano. Decía: «Gracias por enseñarnos que la verdad siempre vence». Mateo los miró con ternura. «La verdad no vence», dijo. «La verdad ilumina». En la distancia se escuchó el motor de un viejo camión. Eduardo Salinas bajó cargando cajas de libros donados. Su rostro estaba envejecido, pero sus ojos reflejaban paz. «Traigo lo prometido», anunció. «Libros para los que quieran aprender a ser libres». Los niños aplaudieron con entusiasmo. Lucía lo ayudó a descargar mientras Mateo observaba en silencio. Se acercó y le dijo: «Cada vez que entregas un libro, sanas un poco más el daño que hiciste». Eduardo asintió. «Cada día aquí me enseña algo nuevo. Creí que la justicia era una palabra escrita en piedra, pero tú me enseñaste que también puede ser un abrazo». El mediodía trajo consigo el calor y el bullicio del pueblo. Los vecinos comenzaron a reunirse frente a la escuela para la inauguración oficial. En el centro, una placa de metal esperaba ser descubierta. El padre Andrés levantó la voz con solemnidad. «Hoy abrimos las puertas de un lugar nacido del dolor, pero también del perdón. Que cada niño que cruce estas puertas recuerde que la verdad nunca necesita gritar». Las campanas repicaron. El aplauso fue largo, sincero. Mateo miró al cielo. En su interior sintió algo que no podía describir, una presencia, una paz que lo envolvía por completo. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Mateo decidió caminar solo hasta la antigua iglesia del pueblo. Entró despacio. La penumbra interior estaba iluminada por velas, y el aire olía a incienso y madera. Se sentó en el último banco, cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Señor, por no haberme dejado solo cuando todos lo hicieron». De pronto, el sonido del viento recorrió el templo. Mateo abrió los ojos. Frente al altar, sobre el banco donde alguna vez se sentó un inocente acusado, había una inscripción tallada en la madera: «La verdad siempre tiene un defensor». Su corazón latió con fuerza. Sonrió. Sabía que esa frase no la había escrito ningún hombre. Lucía entró en silencio y se detuvo detrás de él. «¿Está bien, Mateo?», preguntó con suavidad. «Más que nunca», respondió. «Hoy entiendo que Jesús no vino a salvarme solo a mí. Vino a recordarnos que la justicia del cielo no se pronuncia con palabras, sino con actos de amor». Ella se sentó a su lado. «El tribunal donde empezó todo ya no existe», dijo. «Lo cerraron, lo van a convertir en un centro comunitario». «Entonces el ciclo se cerró», susurró él. «Lo que nació entre muros de burla, hoy florece en manos de fe». El campanario sonó a lo lejos. Afuera el pueblo se llenaba de luz. Los niños corrían con cometas, las familias reían, y mientras el eco de las campanas se perdía entre las montañas, Mateo volvió a mirar el banco con la inscripción y dijo en voz baja: «Que nunca falten defensores de la verdad». Lucía lo miró con admiración. «¿Y ahora, qué sigue para usted?». Mateo sonrió con serenidad. «Seguir caminando descalzo como aquel día, pero esta vez por elección». Ambos rieron suavemente. El sol desapareció detrás del monte y una estrella comenzó a brillar sobre el campanario. «Si crees que aún hay justicia en el mundo, comparte esta historia
Y si quieres seguir escuchando relatos que toquen tu fe y tu corazón, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje.